Hola, el día de hoy voy a explicar dos corrientes pedagógicas muy importantes en la educación y en la pedagogía, las cuales son el empirismo y el pragmatismo. Bueno, así como por encima, vamos a hablar primero del empirismo. Entonces, primer corriente que vamos a hablar es el empirismo. Lo primero que podemos decir del empirismo es que surge en los siglos XVII y XVIII aproximadamente en Inglaterra. Surge gracias a un pedagogo llamado Thomas Hobbes, que nace en 1588 y muere en el año 1679. Thomas Hobbes habla de dos conocimientos muy importantes, el cual es el conocimiento de hecho, que habla del sentido sin memoria, y el conocimiento de la consecuencia, que habla que una afirmación a otra es propiamente ciencia. Listo. Existen tres autores también muy importantes que se destacaron en el empirismo, los cuales son, los voy a poner por aquí, David Hume, John Locke y George Berkeley. Bueno, estos son los autores que más hablaron sobre el empirismo y ahora vamos a hablar de tres características importantes, las cuales destaca al empirismo. Bueno, las características son, bueno, primero que todo, para resaltar el empirismo, la base del empirismo, el origen del conocimiento se basa en la experiencia. Los niños aprenden y los seres humanos aprendemos más fácilmente a través de la experiencia según la teoría del empirismo, ¿cierto? Entonces, primero, el origen del conocimiento, la experiencia. Segundo, habla de que no existen ideas innatas. ¿A qué se refiere con las ideas innatas? Son las que poseen, o sea, son las que poseemos conocimiento sin necesidad de la experiencia. Y pues que estas las tenemos de vez en cuando desde que nacemos. De tercera característica, habla de lo que es el método inductivo. Este es el que estudia la realidad de los hechos, es el que obtiene conclusiones generales a partir de datos muy particulares. ¿Sí? Bueno, del empirismo hay una cosa muy importante, es que se opone al racionalismo. Entonces, el empirismo y el racionalismo son totalmente opuestos. Entonces, bueno, del empirismo hablamos que es una corriente filosófica que se basa en la experiencia. El empirismo dice que nosotros somos vacíos y que nosotros aprendemos dependiendo de todas las experiencias que recogemos. Somos como un papel en blanco y que cada vez que se hace un escrito, cada vez que tenemos otra experiencia es cuando vamos aprendiendo. Ay, sorry. Lo siento. Bueno, se opone y tiene una diferencia contra el racionalismo, porque el racionalismo dice que el origen del conocimiento es la razón y el origen del conocimiento del empirismo es la experiencia. Para el empirismo la experiencia es el único criterio de verdad, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a quitar esto que ya lo usamos y esta, bueno, esta la voy a dejar ahí. Voy a destacar la experiencia como prioridad en el empirismo. Entonces, de nuevo, nombro que la experiencia es el origen del conocimiento y la experiencia se enlazan dos características, se puede decir, que es la percepción de los objetos sensibles, esto se refiere a todas las cosas, y las operaciones internas de la mente, esto se refiere a las emociones o a las sensaciones. Bueno, en sí, creo que aquí puedo resumir lo que se habla del empirismo. Ahora vamos a hablar de la siguiente corriente, que es el pragmatismo. Listo. La segunda corriente pedagógica por la que voy a hablar es el pragmatismo. Listo. El pragmatismo. Primero que todo hay que decir que el pragmatismo nació en Estados Unidos en el siglo XIX. Y el pragmatismo es una filosofía que habla de acción. ¿A qué se refiere acción?
Acción se refiere a lo práctico. O sea que el pragmatismo se basa en que el estudiante, el niño, el ser humano, sea una persona práctica, sea una persona activa. Los fundadores del pragmatismo son John Dewey, Charles Peirce y William James. John Dewey habla de algo muy importante que es el instrumentalismo. ¿A qué se refiere el instrumentalismo? El instrumentalismo se refiere a que se reduce la verdad a la verificación. También se enfoca en lo útil y en llegar al éxito. También habla de que el aprendizaje debe ser de lo práctico a lo teórico. Normalmente nosotros aprendimos con un método más tradicionalista y veíamos primero teoría y luego práctica, teoría y luego práctica, pero según John Dewey, primero debe ser la práctica y luego la teoría. Charles Peirce habla de un método de resolver confusiones conceptuales a consecuencias prácticas. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si el niño experimenta algo y la situación fue negativa, va a ser positivo. Va a ser positivo porque aprendió. Y si experimenta algo y fue positivo, también fue positivo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, ¿cómo les digo? Bueno, qué pena. Por ejemplo, yo le digo al niño, el niño tiene un globo que le regalaron, ¿cierto? Entonces el niño está jugando con su globo por todas partes y entonces un adulto o cualquier persona le dice, cuidado con el globo, no lo vas a tocar con la punta de tu lápiz porque se te puede reventar. El niño hace como que no cree porque él cree que su globo es muy fuerte y entonces lo experimenta. ¡Fum! Toca con la punta del lápiz su globo y ¡fum! El globo se revienta. Entonces, fallido el intento, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el niño? Él experimentó para saber si era verdad o si era falso lo que el adulto le estaba diciendo. Entonces, según Charles Peirce, fue positivo, porque así la consecuencia sea negativa, él aprendió. ¿Listo? Y bueno, de último fundador hablamos de William James, que él habla de un método para aclarar las ideas. Listo. Ahora vamos a hablar de la teoría del aprendizaje según el pragmatismo. Bueno, la teoría del aprendizaje del pragmatismo dice que debe basarse permanentemente en los sentidos. ¿Por qué tiene que haber la intervención de los sentidos? Porque los niños aprenden más fácilmente a través de los sentidos, observando, sintiendo, escuchando, hablando. Es una manera muy fácil de ellos captar su atención. En este aprendizaje el niño es participativo, es una persona activa, es un poco más autónoma, no necesita todo el tiempo del docente para aprender, entonces es algo muy bueno. También se habla que, vamos a poner aquí, voy a quitar esta, vamos a hablar que a través del juego se estimula su aprendizaje. El juego es una manera muy factible para enseñarle a ellos, ya que el resultado va a ser positivo. Sea como sea, si tú vas a utilizar de herramienta el juego, va a ser positivo los resultados en el niño. Y como último, voy a explicar, bueno, que en el pragmatismo también se aprende a través de la experiencia y que se toman dos tipos de creencias, las creencias verdaderas y los recursos de lo cotidiano. Listo. Entonces ese fue como el resumen de esta teoría. Entonces, ¿cuáles fueron las teorías que vimos hoy? Fueron el pragmatismo y el empirismo. Como resumen, podemos destacar que las dos se basan de experiencias y que el niño aprende a través de las experiencias, pero en el pragmatismo los niños... Y en el pragmatismo se habla de que se reduce lo verdadero a lo útil y se habla que, o sea, solamente la verdad es la que se conduce al éxito. Y bueno, del empirismo se puede decir que se aprende a través de las experiencias y propias vivencias del niño. Bueno, existe otra corriente pedagógica muy importante que se me olvidó nombrar al principio del video, que también vamos a mencionar, la cual es el racionalismo. El racionalismo
siglo XVII y siglo XVIII aproximadamente. Existen tres fundadores de esta corriente pedagógica, los cuales son René Descartes, Spinoza y Leibniz. René Descartes es como el principal fundador de esta corriente filosófica. Bueno, el racionalismo, como su nombre lo dice, está caracterizado por la razón. Los estudiantes, los niños, aprenden a través de la razón según esta corriente. En esta corriente, el elemento que legitima todos los conocimientos es el conocer. Está la confianza y la verdad que hacen parte del esquema de la razón. También se habla de los sentidos, pero que los sentidos no son tan como viables o confiables, ya que se desconfía porque ellos también pueden engañar, no pueden llegar a la razón cierta. Hay tres características principales que se nombran de la razón, y es que, digamos, la primera son las ideas innatas. Las ideas innatas las habíamos nombrado en otra corriente filosófica, ya las habíamos nombrado anteriormente, que es la que habla de la independencia de la experiencia, o sea, es independiente a la experiencia, o sea, va muy aparte. O sea, las ideas innatas son como con las que ya nacemos, como cuando somos bebés. Aparte de que es independiente a la experiencia, va en la mente. Puede ser la idea, digamos, de Dios, de que Dios existe. Eso puede ser relevante a una idea innata. Está la segunda característica del racionalismo, que es el método matemático. Este es muy importante ya que es universal, entonces ayuda en él a abarcar como todos los conocimientos. Y el último es la herramienta que conduce a la verdad. Finalizando esta corriente, se habla de que los racionalistas usan un mecanismo que se refiere que el mundo es como una máquina que se puede analizar según ellos. Las cosas ocupan un lugar en el espacio que cada uno les corresponde. Ahora sí, esas fueron las tres corrientes pedagógicas que se explicaron. Gracias.